Buenos días, hermanos, hermanas. Agradecido al Señor estoy de estar una vez más con todos ustedes. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina, de acá de mi hogar. Agradezco al Señor por esta nueva oportunidad que me da para poder predicar la palabra. Y bueno, hermanos, quiero ser lo más práctico posible. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por la salud. Gracias a Dios por los hermanos, por la iglesia. El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan con nosotros y a todos sus hijos que están diseminados por todo el mundo. Gracias le damos al Señor. Saludo a mi amada esposa, a mi hija y a mis hijos. Dios les bendiga grandemente a cada uno. A mi hermana Salina, a mi hermano Gustavo Rodolfo Jacinto. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos y los pueda salvar para la vida eterna. Gracias le doy al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar nuestro programa o nuestra prédica. Señor, te pedimos en esta mañana tu bendición sobre nosotros mismos y te pido que pueda hablar en el nombre de Jesús todos aquellos que tú pongas en mi boca, Señor. Bendíceme, ayúdame en todo, Señor, porque reconozco que sin ti nada puedo hacer. Que tu Espíritu Santo sea usando mis labios, Señor, y todo lo que soy, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amado del Señor, hoy creo que es 23 de febrero del 2024. Son las 9 de la mañana, 9:05 más o menos, 9:06 minutos. El día está nublado, ha refrescado bastante, porque teníamos frío, mucho calor ayer. Pero bueno, hoy refrescó bastante, gracias al Señor. Quiero saludar a todos mis amigos, a todos los hermanos, a todos los consiervos. En el nombre de Jesús le mando un abrazo fraternal. También quiero participar con ustedes un texto de la palabra que se encuentra en el libro de Filipenses. Filipenses dice que aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Anteriormente dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo le pedía a los filipenses, hermanos fieles, que tomaran la palabra que él les enseñaba, que la tomaran y la pusieran en su corazón y la llevaran a la vida práctica, ¿no? Que ese era el deseo de Pablo. ¿Por qué? Porque dice, dice, asido de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo, porque él quería que en el día de Cristo, en el día del tribunal de Cristo, yo pueda gloriarme. Que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces fíjese, ¿no?, la importancia que nosotros los predicadores tenemos que darle a que los hermanos tomen la palabra que nosotros les enseñamos, ¿no?, por medio del conocimiento revelado y que nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos, ¿no?, que la palabra que nosotros les transmitimos a ellos puedan tomar esa palabra. Cuando dice tomar, eso es muy amplio, asido de la palabra, tomado de la palabra. No, eso es muy amplio, ese tomar de la palabra, porque no la tomamos solamente para anidarla en nuestro corazón, sino que también la tomamos para la vida práctica, es decir, para ponerla, para ejercitarla en nuestra vida. Porque toda la palabra de Dios tiene ese propósito, que nosotros la ejercitemos, que la obedezcamos, que la llevemos a la vida práctica. En esa actitud que nosotros tengamos, ¿no?, con la palabra, es en esa actitud que Pablo quería gloriarse delante del tribunal de Cristo. Dice, asido de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Ahora Pablo lo que predicaba él no le llamaba su palabra, sino palabra de vida. No, bueno, entonces lógicamente que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra de fe que produce fe, pero también produce vida. Entonces tomen la palabra. Y para que yo pueda gloriarme, ¿cómo se iba a gloriar Pablo? No, delante del tribunal de Cristo, viendo a aquellos que se tomaron de esa palabra y hoy estaban acompañándolo a él mismo, en ese momento lo estaban acompañando, y él podía gloriarse de que no trabajó en vano. A veces sentimos que hemos trabajado en vano, tantos años de predicación, ¿no? Tantos años de predicación de la palabra, no vemos que es como que la palabra no produce. Y entonces, como hablábamos en el programa anterior, cuando la palabra no produce, entonces no es la palabra de Dios lo que estamos predicando, ¿no? Porque la palabra de Dios es como un martillo que golpea la peña, no es como fuego, ¿no? Es un fuego que consume y es una espada que traspasa. Entonces, cuando no vemos esa palabra a procesarse o confirmarse en los santos, entonces tenemos que considerar que no estamos predicando la palabra de Dios. La palabra que no transforma, la palabra que no traspasa, la palabra que no consume lo viejo, la palabra que no da poder, ¿no? Es una palabra que no procede de Dios. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar, con la ayuda de mi Señor amado, tenemos que tratar de siempre predicar la palabra de Dios. Y Pablo estaba muy preocupado por esto, ¿no? Él quería que ellos no solamente escucharan la palabra, sino que tomaran la palabra, que obedecieran la palabra, que las llevaran a la vida práctica la palabra, para que él pudiera no reinar sobre los hermanos, sino para que él pudiera, delante del tribunal de Cristo, en el día de Cristo, yo pudiera gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso, que la palabra que nosotros hablamos pueda traspasar los corazones de los hermanos, pero no nuestra palabra, sino la palabra de su gracia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por eso, la palabra que nosotros predicamos es la palabra de verdad, de realidad. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo decía, porque él sabía el precio, para que él pudiera derramar, para que los hermanos pudieran tomar la palabra, llevarla a la vida práctica, ¿no? Él sabía que había un precio que pagar, porque no es fácil que predicar la palabra de Dios. Parecería que es fácil, parecería que es pararse detrás de un púlpito y hablar, emitir el conocimiento que uno alcanzó. Parecería que es sentarse en una silla y hablar a los hermanos y hablar y hablar y hablar, no, pero creemos que eso es predicar la palabra. Pero Pablo sabía que había un precio que pagar. Había un precio que pagar, porque con ese precio que él pagaba, él iba a presentarse delante del tribunal de Cristo, ¿no? Y ahí iba a saber que no fue en vano su trabajo, dice, no fue en vano su trabajo, que no he corrido en vano, ¿no? Y en vano he trabajado, ¿no? Ahí está. Ahí vamos a saber realmente qué pasó con la palabra que nosotros. Pero, claro, muchos predicadores predican la palabra. Predicador no solamente es un pastor, un evangelista, predicador es todos aquellos que predican. No, usted puede ser que no tenga ningún ministerio, pero aún así ser un predicador, porque eso es el sentir que usted tiene. Usted es un predicador, una predicadora de la palabra,
y creemos que predicar solamente es hablar de la palabra de Dios, ¿no? Que no es solamente eso, aunque está incluido hablar la palabra de Dios, por supuesto, pero no solamente hablar la palabra de Dios es predicar. Entonces, ¿qué es predicar? Predicar es saber que hay un precio que pagar. Cuando nosotros predicamos tenemos que saber que tenemos que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio que uno tiene que pagar? Es derramar su propia vida. Ahí ese es el precio, derramar su propia vida. Es decir, manifestar esa vida, ¿no? Que produce la misma palabra, la palabra manifestar esa vida de sufrimiento, esa vida de misericordia, esa vida de amor, esa vida de perdón, esa vida de soportar, esa vida de tolerar, esa vida de olvidar cualquier ofensa, no hacer caso. Es una vida sufrida, la vida del predicador. La vida del predicador es derramada, ¿no?, sobre la fe, sobre el sacrificio y la fe de los santos. Ese es el precio. Entonces muchos predican la palabra, pero no están dispuestos a sufrir. Y acá está hablando de eso, está hablando de que aquel que predica tiene que sufrir. Y tiene que sufrir humillación, tiene que sufrir burla. Los primeros cristianos, ellos sufrían persecución. Ellos sufrían hambre, sufrían sed. Ellos vivían como asesinos, como si fueran ladrones, escondiéndose. No podían ver la luz del sol, siempre estaban escondidos porque estaba en riesgo su vida. Ellos llevaron una vida de sufrimiento muy larga y hasta que eran prendidos o eran atrapados y eran encarcelados y ahí los torturaban y ahí los humillaban a tal extremo y después tenían que experimentar o sufrir la muerte. Fíjese el sufrimiento de los primeros cristianos por predicar la palabra de Dios. Aún el mismo apóstol Pablo, él sufrió terribles cosas, ¿no?, predicando la palabra de Dios, trabajando para el Señor. Hoy tenemos, hay un sistema de trabajo que se hace de la casa y con la computadora usted puede trabajar y puede cómodamente, sin ningún tipo de esfuerzo, no tiene que tomar colectivo, no se tiene que levantar a las 4 de la mañana, a las 3, no tiene que caminar, no tiene que soportar, el apretujón que hay en los colectivos, no tiene que soportar, el maltrato de alguna persona en la calle. Usted no tiene que, solamente usted trabaja en su casa, usted agarra la computadora y entra a su trabajo y ahí está 6 horas, 8 horas trabajando sin que nadie le moleste, absolutamente nadie. Hoy la actitud de muchos predicadores es esa. La actitud de muchos predicadores es predicar de la sala de su casa. Hacen videollamadas y hacen videos, ¿no?, donde ellos predican, como yo lo estoy haciendo ahora. No predican la palabra de Dios, pero no predican la palabra en la calle. Su vida no es derramada en libación, no sobre el sacrificio y fe de los santos. No es derramada. Y ese es el precio del predicador. El precio del predicador es que uno tiene que sufrir, ¿no?, y trabajar por el Evangelio. Eso trae sufrimiento. Trae sufrimiento, pero también trae gozo. Por otro lado, porque ¿cuándo trae gozo? Cuando uno entiende que esto es necesario para la gloria de Dios, para la gloria del Evangelio. Ahora, si nosotros predicamos para formar el cuerpo de Cristo no se va a formar desde la sala de nuestro hogar, de nuestra casa, sentados cómodamente en una silla y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Así no se va a formar la iglesia. La iglesia se tiene que formar, ¿no? El precio es el sufrimiento. Los hermanos que forman la iglesia, los pastores que forman las iglesias locales, ellos tienen que salir de la puerta de su casa y enfrentar todo
toda contradicción o toda batalla que se presenta por delante para poder hablar con las almas, para poder visitar las almas, para poder, y bueno, y así es el precio que se tiene que pagar. Pablo dice que su fe fue derramada sobre el sacrificio, ¿no? Sobre el sacrificio y fe, perdón, estoy leyendo aquí, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El sacrificio quiere decir que los santos, ¿no?, son personas que sufren, ¿no? Y Pablo, como maestro, como principal, él, de alguna manera, la fe de él es derramada sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, o trabajo de nuestra fe. Lo voy a leer bien. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, no dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer algunos versículos para poder entender mejor esta parte. Gloria al nombre del Señor. Vamos a usar dos Biblias, porque son algunos pasajes que los tengo apuntados aquí. Y vamos a empezar con leer Hechos 20:24. Hechos 20:24. Fíjese cómo dice acá la palabra de Dios. Dice, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, lo primero que tiene que tener un predicador que predica la palabra de Dios es no tener su vida en estima. Porque Pablo dice aquí, gloria al nombre del Señor, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él estimaba preciosa su vida para el Señor. Pero el predicador tiene que considerar que su vida ya no tiene valor para sí mismo, pero tiene valor para el Señor, porque ahora trabaja para el Señor. Ahora, ¿cómo trabaja para el Señor? Edificando a los santos, siendo derramada su vida sobre la fe y sobre el sacrificio y sobre la fe de los hermanos. Esto no es fácil de entenderlo, ¿no? Ahora los predicadores estamos en una comodidad muy grande. Yo me recuerdo a los predicadores de antes, ellos caminaban y caminaban, ¿no?, en bicicleta, a veces con los pies hinchados, con el calor terrible del verano, con el frío del invierno, llegaban a las casas de los hermanos cansados, agotados, y bueno, y ellos ahí fortaleciendo la fe de los santos, fortaleciendo y animando a los hermanos a continuar, a no desmayar, a seguir hacia adelante. ¿Vio? Pero ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe la carrera. ¿Vio? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estimar preciosa mi vida, ¿para qué? ¿Para qué voy a cuidar mi vida? ¿Para mí mismo? No. Voy a cuidar mi vida para el Señor. Mi vida es del Señor. Y bueno, y ahora el Señor desea que mi vida de fe, ¿no?, sea derramada en libación sobre el sacrificio y el servicio de los santos. Los hermanos tienen que ver algo en el predicador. Los hermanos tienen que ver algo en aquel que les enseña la palabra de Dios. No solamente que está sentado en una silla en su casa y de ahí prende el teléfono o tiene una cámara de filmación,
y predica la palabra de Dios cómodamente, no. Los hermanos tienen que ver que uno es esforzado, ¿no? Que uno es esforzado, que uno los ama, que uno se mueve, ¿no? Para que el Evangelio les sea llegado a ellos. Gloria al nombre del Señor. Pero sigamos leyendo algunos pasajes para entender lo de Filipenses 2.17, que mi vida, como dice 2.17, vamos a leerlo. Filipenses, que a veces no lo quiero decir así porque por ahí lo pronuncio, y aunque sea derramada en libación, ¿qué está hablando Pablo? Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Aunque sea derramada en libación sobre la vida y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces, la vida de un predicador es una vida sacrificada, es una vida sufrida, muy sufrida, ¿no? Él no sufre por los deseos de la carne. Él no sufre batallando contra las concupiscencias. Él sufre hasta que Cristo sea formado en ellos, en los hermanos. No, nosotros sufrimos hasta que Cristo sea formado en cada hermano, en cada hermana. Entonces vayamos a otros versículos con la ayuda del Señor. En el capítulo 21:13 de Hechos, podíamos leer, 13, dice así, fíjese hermano amado, hermana. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Claro, porque a Pablo le dijeron, ¿no?, que había un profeta que había profetizado. Y vamos a leerlo un poquitito más arriba para poder entender. Y en el versículo, vamos a leer en el versículo 8. Al otro día saliendo Pablo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán al judío en Jerusalén. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Fíjese usted, ¿no? Él era un predicador. No solamente era un predicador, era un maestro de la palabra, Pablo. Y la vida de Pablo era derramada sobre la fe, ¿no?, el sacrificio y de la fe, el trabajo de los santos. ¿Vio? Era derramada ahí. Ahora mi vida, la vida que yo estoy llevando, ¿es derramada sobre el sacrificio y la fe de los santos? ¿Es una vida sufrida por el Evangelio? ¿Estoy viviendo yo para el Señor o estoy viviendo para mí mismo?
Estoy preocupado más de las cosas, ¿no?, que están relacionadas conmigo, o estoy como predicador, como maestro de la palabra, estoy preocupado más por las cosas que están relacionadas con el Señor. Y el Señor tiene una preocupación, que es la iglesia, que es su propio cuerpo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar ahí. Pablo, él sabía lo que le iba a ocurrir. Si iba a Jerusalén y predicaba la palabra en Jerusalén, iba a ser atado, ¿no? Iba a ser encarcelado, iba a ser entregado a los gentiles, como se cumplió la profecía de Agabo, del profeta Agabo, ¿no? Quiere decir que ya teníamos profeta después de la cruz. Antes de la cruz había profetas conforme al antiguo pacto, pero el nuevo pacto también tiene profetas. Yo creo en el ministerio profético, pero el ministerio profético se tiene que cumplir. Lo que uno habla, lo que un profeta dice, se cumple. Sí o sí, se cumple. Porque no es él que habla, sino que Dios habla a través de él. Bueno. Fíjese cómo Pablo, él no estimaba preciosa su vida. No, los hermanos le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas. Mira, si vas a Jerusalén te va a ocurrir lo que dice el profeta Agabo, ¿no? Y lo entristecían. Pablo, imagínese que para un predicador, predicar la palabra de Dios no es fácil. Él tiene sentimientos y tiene pensamientos. Y Pablo dice, ¿por qué me contristan el corazón? ¿No? Yo estoy dispuesto, ¿no?, no solamente a predicar, sino a morir por Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Usted es predicador? ¿Usted predica del comedor de su casa y después no hace más nada, se ocupa de su propia vida? Eso no es ser predicador. Predicador es una persona que es testimonio, que su vida es testimonio. Su vida es una vida de sufrimiento por causa de los hermanos. Sufrimos, no hasta que Cristo sea formado en los hermanos. Hasta que Cristo no sea formado en los hermanos, no se puede formar la iglesia local. No, mientras tanto, ahí estamos alimentándolos, estamos nutriéndolos con la palabra de vida para que Cristo sea formado en ellos. Porque cuando Cristo sea formado en ellos, entonces va a haber un hombre espiritual. Y ese hombre espiritual va a edificar la iglesia. Esa mujer espiritual va a edificar la iglesia. Aunque el hombre espiritual no tiene sexo, es espiritual. Bueno, y ahí Filipenses 2:17, fíjese lo que Pablo decía, ¿no? Dice, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Vio? Vamos a leer otro versículo que nos ayuda a entender un poquito más de lo que es predicar la palabra del Señor. Estamos leyendo ahí en Hechos 21:13, cuando Pablo le dijo a los discípulos, ¿por qué me entristecéis el corazón? No solamente estoy dispuesto a predicar, sino a dar mi vida, dice, por causa del nombre del Señor. Ahí en Primera de Corintios también podíamos leer nosotros, Primera de Corintios, en el capítulo 8:13. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Porque, ¿qué decía Pablo? La ofrenda a los santos, decía, ¿no? Decía Pablo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptas según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holguras y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad y abundancia vuestra supla, sino que
para que en este tiempo, en igualdad, la abundancia de vuestra supla, de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Gloria al nombre del Señor, alabado el nombre de Jesús. No, entonces, él no quería abusar de un derecho, ¿no? En el 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, que uno no enseña, Pablo no enseñaba para que él tuviera todo lo que él necesitaba y los otros fueran, estuvieran llenos de necesidad, ¿no? Sino que él quería la igualdad. Y él predicaba así. Era un predicador. Él predicaba con su propia vida. Así predicaba el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. También en el capítulo 9, 23, podríamos ver que más o menos se dirá lo mismo. En el capítulo 8, 13 y 9, 23. No sé si tiene 23. Me parece que puse mal el versículo. 9, 23. Vamos a leer el 10, 33. Gloria al nombre del Señor. A ver, ¿me permiten? Primera de Corintios 9. Estoy buscando, hermano. Primera de Corintios 9, 23. Dice ahí. Vamos a leer en el 28. Perdón, en el 20. Mis anteojos me engañan mucho, hermano. No son los anteojos que tendría que tener. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y todo me he hecho de todo para todos, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Cristo. Fíjese la vida del predicador, ¿no? Es una vida muy sufrida, ¿no? Hoy hay una comodidad, hermano, terrible en lo que predicamos la palabra del Señor, ¿no? Terrible lo que estamos predicando la palabra de Dios. No caminamos una cuadra, no vamos a visitar a nadie, ¿no? Estamos totalmente adormecidos en nuestras casas, ¿no? Mirando cómo pasa el tiempo, ¿no? Y ahí luchando por las cosas materiales, luchando por las cosas materiales, sabiendo que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, ¿no? Pero un predicador verdadero, predicador de la palabra de Dios, de la palabra de su gracia, es un hombre sufrido, ¿no? Es un hombre que no vive para sí, que ya vive para aquel que lo compró, para aquel que lo llamó, para aquel que lo eligió. Para eso vive el predicador, ¿no? Y no habla solamente, predicar no solamente es hablar, predicar es hacer, ¿no? Es demostrar con hechos lo que uno ya conoce, ¿no? Porque la gente está llena de palabras, ¿no? La gente quiere ver ejemplos de vida, la gente quiere ver ejemplos para sí, y ese ejemplo va a ser derramado sobre la vida de aquellos que están recibiendo la palabra, ese ejemplo de vida va a ser derramado como una libación
sobre el sacrificio y la fe de los santos. ¿Vio? Hoy los que predican la palabra no quieren sacrificarse en nada. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Vamos a leer otros versículos, el capítulo 10, 33 de Primera de Corintios, hermano. Dice en el 30: haced todo para la gloria de Dios. En el 23, vamos a leer hasta el 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No busquéis, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y después dice más adelante: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser contristado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿No? Ese es en el 31. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Fíjese, alabado sea el Señor. Derramar, ¿no? Derramar nuestra vida como libación sobre el sacrificio y fe de los santos, eso no son palabras que se usan tan livianamente, ¿no? Sino que eso es algo, una cosa muy, muy delicada, ¿vio? Muy delicada. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces, ¿cómo debe vivir un predicador? ¿Debe vivir para sí? No, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para aquel que nos amó, para aquel que nos salvó, para aquel que nos escogió. Porque entre tantos hermanos nos escogió a nosotros para tener el privilegio, ¿no?, de predicar y de enseñar la palabra de su gracia. Pero ahora, yo voy a este punto que dice ahí en Filipenses, en el 16, asido de la palabra, tomen la palabra, vivan la palabra, llévenla a la vida práctica la palabra, que yo les enseño, ¿no? Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado, de que no he corrido, ni he trabajado en vano. ¿No? Ahí está. ¿Usted cree que con qué nos vamos a presentar nosotros? ¿Con la palabra solamente delante del tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa? ¿Nosotros los predicadores no vamos a presentar con la palabra que hemos predicado? No. Nosotros nos tenemos que presentar delante del tribunal de Cristo, nos tenemos que presentar con el sacrificio, con una vida sufrida, con una vida sacrificada, trabajosa, por la fe de los santos, por la fe de los hermanos. Nosotros tenemos que ser ejemplo de la Grey, ¿no? Tenemos que ser ejemplo de los hermanos, para que ellos nos imiten a nosotros en la manera en que, cómo tienen que hacer las cosas. ¿Y eso es fácil? Eso no es fácil. Eso tenemos que renunciar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra comodidad, tenemos que renunciar a muchas cosas, ¿no?, para ser ejemplo para otros. Y siempre permitiéndole a la vida de Dios que está en nosotros, ¿no?, darse a conocer. Entonces, Pablo decía, como leíamos ahí en Primera de Corintios, ¿no?, 10:33, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos, para que sean salvos. Sé imitador de mí, dice Pablo, ¿no?, así como yo de Cristo.
No, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Él está hablando como predicador y maestro del Evangelio. Nosotros no le podemos pedir o poner esta demanda a un hermano que recién comienza. Eso está escrito para nosotros, ¿no? Estoy cansado de ver predicadores predicando detrás de un celular, cómodos en la sala de su casa, en el living de su casa, ¿no? Pero las almas necesitan que se la visiten. Ya no se va más a los hospitales, ya no se va más a los geriátricos, ya no se va más a los loqueros, ya no se va más a las cárceles, ya no se va más, no se visita a los hermanos en las casas, no, ya no se predica así. No, eso ya, ahora la tecnología nos da una comodidad y nosotros la tomamos a esa comodidad, pero Pablo no tenía esa comodidad. Yo no digo que usted tiene que sufrir, ¿no? por su pecado, tiene que sufrir por su desobediencia. No, usted no tiene que sufrir por su descarrilamiento, sino que usted tiene que sufrir por la palabra de Dios, para que Cristo sea formado en los santos. ¿Se entiende, hermano, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Vamos a leer otro versículo, todavía tengo algunos minutos más. Ahí en 2 de Corintios 12:15. 2 de Corintios 12:15. Dice así la palabra de Dios. Dice: he aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Dios, cuántos predicadores buscan lo que tienen los hermanos, la riqueza que tienen los hermanos, pero no, dice, no, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debemos atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aunque yo mismo me gastaré, es decir, su vida, ¿no? Del todo por amor de vuestras almas. Fíjese, ¿no? Fíjese, amar las almas, eso es algo que muchos predicadores no entienden, que muchos hermanos que predican la palabra no entienden. Amar las almas de los santos, no solamente amar a los santos, sino amar las almas de los santos. Bueno, no lo entienden, amar a las almas, especialmente de los hermanos. No estamos diciendo amar las almas de uno que no es hermano, que uno que es pecador. Bueno, que también debemos amarlos, por supuesto, porque el Señor Jesús murió por todos los hombres. Pero amar especialmente las almas de los santos, de mi hermano, de mi hermana, que se congrega conmigo, amarlo. No, siempre estoy pensando mal, siempre tengo sospechas, siempre tengo desconfianza, siempre y esto y aquello. No, y eso no entra en el amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? El amor nunca deja de ser. Alabado sea el Señor. Pero ahí estamos, ¿no? Predicando la palabra, pensando mal de este, pensando mal del otro, permitiendo que el enemigo ponga sentimientos, ¿no? Malos pensamientos, malos sentimientos en nuestro corazón contra los hermanos. Y así vamos a predicar, con esa enemistad en el corazón. Vamos a predicar así la palabra del Señor. Con eso nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, ¿no? ¿Qué esperamos recibir nosotros cuando estemos delante del tribunal de Cristo si predicamos de esa manera? Pablo no predicó así, Jesús no predicó así, ellos predicaron con amor. Ellos amaban las personas, ellos amaban las almas, ¿no? Y tenemos que darle lugar al amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado para que nosotros seamos buenos predicadores. No somos buenos predicadores porque conocemos mucho la Biblia. No somos buenos predicadores por eso, por tener conocimiento teológico. Somos buenos predicadores cuando amamos a las personas, cuando amamos a las almas. Y especialmente a los hermanos, y especialmente a los hermanos. Los amamos y el hermano está necesitado, ahí estamos al lado de él para ayudarlo en la medida que nosotros podamos, por supuesto. ¿Yo? ¿Cómo estamos predicando?
nosotros la palabra de Dios, sentado desde el living de nuestra casa a través de un celular. ¿Usted cree que así se predica la palabra del Señor? Perdóneme, pero así no se predica la palabra de Dios. Nosotros usamos esta tecnología, predicamos la palabra de Dios sin dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque esta tecnología nos ayuda a extender el Evangelio a nosotros. Pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Tengamos contacto con la gente, tengamos contacto con los hermanos, visitemos, tomamos mate juntos, hablemos, vayámosle a visitar a los hermanos que están pasando por diferentes sufrimientos, por diferentes angustias. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, 2 Corintios 12:15, gloria al nombre del Señor. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busque lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el amor, con mayor placer, gastaré lo mío, aunque yo mismo me gastaré de todo por amor de vosotros, de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Y sí, los predicadores siempre buscamos que las almas los hermanos nos amen, pero ¿sabe qué? Va a ser muy pocas veces. Muy poco amor vamos a recibir de los hermanos. Y eso que nosotros les brindamos amor, pero no vamos a recibir amor. Así como le pasó al Señor. El Señor, Él dio su vida, pero en el momento en que Él estaba dando su vida, estaba solo. Nadie estaba a su lado para ayudarlo, para protegerlo, nadie. Gloria al nombre del Señor. Y así también, amando a los hermanos, ellos no van a amar menos. No, ellos no van a dar el valor que nosotros le damos a ellos. Ellos no van a dar su vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida por ellos. Los predicadores, los que enseñamos la palabra del Señor. Y dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os he prendido por engaño. ¿Acaso he engañado por alguno? ¿Os he engañado Entonces dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso? O está hablando, ahí está haciendo o he prendido como engaño, es una referencia que él está haciendo en sentido figurado, no es algo que él está diciendo yo los engañé a ustedes, sino eso es como una pregunta que le está haciendo, ¿no? Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy muy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado? Pregunta, ahora sí es la pregunta. ¿Acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados, para vuestra edificación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es un predicador? Un predicador, primero, es una persona que da su vida. Segundo, es un predicador que trabaja para el Señor y que ama las almas. Amar las almas de los hermanos. A veces amamos las almas de los africanos que están en África, o de los chinos que están en China, ¿no? O los que están en Colombia, pero los que están acá en medio de nosotros, los que están con nosotros, los que son parte de nosotros, del cuerpo de Cristo local, a esos hermanos no lo podemos ni ver. No les creemos, no los toleramos, ¿vio? Pero sin embargo predicamos la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Pero eso no es predicar la palabra de Dios. Eso para mí es una satisfacción personal. Eso es como querer amortiguar la conciencia. Predicar la palabra de Dios es predicarla con amor.
amando al Señor, pero también amando a aquellos a quien Jesús amó. Eso es predicar la palabra de Dios, ¿no? Y eso es triste que hoy, en este tiempo, no haya buenos predicadores, no haya buenas predicadoras. No hay predicadores ni predicadoras en este tiempo que verdaderamente lo hagan a la manera de Pablo, que lo hagan a la manera de los apóstoles, que lo hagan a la manera de Jesús. Mire, Jesús dejando su comodidad en el cielo, Él dejando su sala de estar, por así decirlo, en el cielo. Él, para ser predicador, vino a este mundo. Se despojó de toda su divinidad, de su deidad y de su poder. Y se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, para predicar la palabra de Dios, para traernos el mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia. Él era un buen predicador, Jesús era un buen predicador. No hubo un predicador como Jesús, ni a un Pablo le puede llegar al tobillo a Jesús, pero Pablo lo intentó. Pablo llegó a una estatura cercana a la del Señor. Él no quería correr en vano, él no quería trabajar en vano, él quería que su trabajo fuera reconocido delante del tribunal de Cristo. No como dice Filipenses. Gloria al nombre de Dios. Pero tenemos otro minuto para leer otro. En Filipenses 3:8. Vamos a leer. Filipenses 3:8. Dice así el apóstol Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Fíjese, predicador, ¿usted tiene todo por basura? ¿No? Usted o está todavía agarrado a las cosas materiales o a los sentimientos humanos. ¿Cuántos hermanos aman más a sus parientes que a sus hermanos en Cristo? Hay hermanos que aman más a sus parientes. Y el pariente es lejano, pero el hermano en Cristo es cercano. El pariente es en el primer Adán, pero el hermano es en Cristo, en el postrer Adán. Es decir, que debo yo más relacionarme con mi hermano que con mi pariente. Pero ¿cuántos se relacionan con su pariente, despreciando a los hermanos de la iglesia? ¿No? Eso es triste, eso. Hermano, usted tiene una vida borrosa, una vista borrosa, no una vida, una vista borrosa. No ve claramente usted, pero sin embargo predica la palabra de Dios. ¿Por qué predica la palabra de Dios? Para amortiguar su conciencia. Si yo amortiguo mi conciencia, pero Cristo no hace su obra en mí, no transforma mi vida. Siempre estoy en el mismo pensamiento, siempre estoy en el mismo sentimiento, siempre estoy en el mismo sentir de no amar a mi hermana, a mi hermano, ¿no? Pero amo a mis parientes. Pero Pablo no era así. Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Entonces, ¿qué es predicar la palabra de Dios? Predicar la palabra de Dios es derramar nuestra vida en libación sobre la fe de los santos. Eso es predicar la palabra de Dios. Es derramar nuestra vida en libación sobre la fe y el sacrificio de vuestra fe de los santos, como dice acá en el capítulo 2:17 de Filipenses. Dice, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y aunque sea amado menos también. ¿Por qué esperamos que los hermanos nos amen? ¿Por qué siempre estamos deseando que los hermanos nos amen y nos amen y nos amen? Nosotros tenemos que estar contentos que Cristo nos ama.
Si el hermano me ama, gloria a Dios. Y si no me ama, es problema de mi hermano. ¿Qué voy a hacer yo? Yo lo seguiré amando igual. A mí su falta de amor no anula mi amor para con él. Porque el amor que yo uso para amar a mi hermano no es mío, sino que es el amor de Dios. Y Dios nunca va a dejar de amar a mi hermano. Así como el padre ama a todos los hijos por igual. Un padre nunca podrá dejar de amar a su hijo, a uno de sus hijos, para amar a otro más. El padre ama a todos igual. Entonces, hermano amado, ¿por qué siempre tenemos que estar pretendiendo que los hermanos nos amen? ¿Acaso Pablo no dice, aunque os ame, sea amado menos por vosotros? Los hermanos no lo van a amar a usted. Y eso es relativo, no digo que no importa. Importa, por supuesto que importa. Es bueno que los hermanos nos amen, y gracias por los hermanos que nos aman. Ojalá se multiplicaran, ¿no? Fíjense en los discípulos del Señor. Ellos dieron su vida por Cristo. Pablo dio su vida por Cristo. No, era un buen predicador, era un buen maestro. ¿Sabe por qué Pablo era buen maestro y buen predicador? Porque él amaba lo que Cristo amaba. ¿Qué amaba a Cristo? Su iglesia, su cuerpo. Nosotros debemos amar a los hermanos, aunque los hermanos no nos amen. Amar es brindarse abiertamente, es hablar con esa persona como creyéndole todo lo que nos está diciendo. Porque esa persona cuando se dirige a nosotros, no se dirige a nosotros, sino al Señor, que está en nosotros. Y el Señor tiene misericordia. Y el Señor se compadece. Está esperando que se crezca, está esperando que se desarrolle el hombre espiritual. Espero que algo de toda esta palabra que hemos compartido, que le he compartido, hermano, pueda haber asimilado usted, hermano. Tiene que asimilar esta palabra. Usted como predicador, usted como predicadora de la palabra, tiene que ver qué es importante en la predicación. El conocimiento, el griego, el hebreo, eso es importante. Sí, es importante eso, pero lo más importante es el amor. ¿No? Amar a las almas de los hermanos especialmente. Si usted no ama al hermano que ve, ¿no? ¿Cómo va a amar al pecador? ¿Cómo va a amar al pecador que es peor que el hermano, según usted? Es peor. Pero sin embargo tenemos que predicarle tanto al hermano como al pecador con amor. Con el amor que fue derramado en nuestros corazones. Que el Señor me ayude primeramente a mí, porque yo soy el primer faltante de todos, hermanos amados. Y que me hago estas cuestiones, me hago estas situaciones para mí mismo, analizándome siempre, analizándome, y sufriendo por todo esto. Sufro, no, porque estas cosas todavía están en mí. Y oro al Señor. Y el Señor me dice, quita la vista de tus hermanos, pon la vista en mí. ¿Cuántas veces me dijo el Señor, quita la vista de los hermanos y pon la vista en mí? Y yo siempre poniendo la vista en los hermanos, ¿no? Y los hermanos, ¿qué culpa tienen? Ellos tienen su crecimiento, ellos tienen su nivel, ellos tienen su estándar. No, ¿y qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada, no los puedo obligar a los hermanos que me amen. ¿Cuál es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que amar al Señor. Tengo que amar al Señor y yo amarlos a Él. Siempre me dijo eso mi esposa. No importa que ellos fracasen, no fracases vos, me decía mi esposa. No importa si ellos fracasan. No importa lo que ellos sientan, sino que importa lo que vos sentís. Mira, hermanos amados, pero amamos la iglesia. Y la iglesia está constituida por hermanos y hermanas. Y nosotros queremos lo mejor para Cristo. Por eso, ¿qué es ser un buen predicador? Un buen predicador es amar al Señor primeramente. Segundo, amar a los hermanos, a las almas, amarlas con todo el corazón. ¿No? Y llevar una vida de fe, y esa vida de fe sea derramada en libación sobre el sacrificio, sobre el trabajo y el sacrificio de la fe de los santos.
Les mando un gran abrazo. Gracias le doy al Señor por esta hora de programa. El Señor les bendiga. Estas son las cosas que hay en mi corazón. Estas son las cosas que yo pienso y siento, ¿no? Y estas cosas me duelen, pero por mí, porque veo todavía en mí muchas cosas que tienen que ser perfeccionadas, ¿no? Y bueno, le pido al Señor que me ayude. Le pido a Él que me ayude. A veces pienso que los hermanos me van a ayudar. Los hermanos no te ayudan. El único que te puede ayudar es el Señor. Y le pido al Señor que me ayude. Y Él cada día me ayuda y me sostiene. Les mando un gran abrazo, hermano. Usted que es predicador, ame al Señor con todo su corazón. No estime preciosa su vida, sino derrame su vida en libación por los santos. Padre amado, estoy delante de ti, agradecido por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me haces ver aquellas cosas, Señor, que se necesita para poder ser un buen predicador. Padre, bendice a los hermanos, a las hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Estamos viéndonos el día lunes a las 9 de la mañana.